La mirada femenina de las noticias. Notifem. La entrevista del día. Efectivamente, ya lo escucharon mis amigos, es momento de nuestra entrevista del día, el momento estelar de Notifem, donde tratamos de sacar tu versión más brillante y positiva. Y hoy no va a ser la excepción. Este programa, digamos que está dedicado principalmente a los jóvenes, pero en general a todos, porque quizás has vivido 50 años navegando en un mar donde solamente te diriges hacia donde el viento te lleva y realmente no con una dirección hacia donde tu corazón quiere ir, porque hoy vamos a hablar sobre cómo descubrir mi propósito en la vida o mi propósito de vida. Y para ello nos encanta tener en el estudio a Miguel Ángel Reina, quien es psicólogo y que nos va a encantar escucharlo este día de nueva cuenta aquí en este programa. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido. Muchas gracias, Gina. Como siempre, encantado de poder estar aquí y compartir con toda tu audiencia. Nos encanta que estés con nosotros, sobre todo con este tema que podría parecer simple, pero que realmente muchas personas se viven la vida pensando ¿para qué vine a este mundo? ¿Cuál es mi misión? Voy ahora sí que como una hormiguita con la rutina trabajando y pues desafortunadamente no todos somos Messi para saber desde los 4 años a qué nos queríamos dedicar, claro. Miguel Ángel. Exactamente. Bueno, primeramente sería partir de comprender qué es nuestro propósito de vida. También algunos lo conocen como misión de vida o alto ideal. Ajá. Al final tiene que ver con nuestra razón de ser. Ese es encontrar el sentido de nuesra vida, el para qué me levanto todos los días, el por qué y el para qué. Ajá. Son dos preguntas fundamentales. Primero descubrir ese por qué y luego el para qué. El para qué es realmente encontrar esa plenitud, porque ese por qué, pues hay muchos por qué yo podría encontrar, ¿no? Ayudar a los animales, ayudar a los niños, etcétera, a la ecología. Sin embargo, es encontrar el para qué. En ese para qué está, de todos esos por qué, un para qué me va a dar esa plenitud, ese motivo de levantarme todos los días, aun y cuando los días sean grises, sean difíciles, muy complejos, ese para qué me va a estar motivando a levantarme. Entonces, eso es un propósito de vida. Ahora, también hay desde la parte espiritual que nos dicen que también el propósito de vida es no tener un propósito de vida, pero al final también es un propósito no tenerlo, vivir en el aquí y el ahora también sería un propósito, pero básicamente es así lo podríamos definir primeramente. Y es un proceso que no se va a dar, así va a aparecer solo. Hay que intencionadamente buscarlo y no importa la edad que se tenga, hay que buscarlo. Ese es lo maravilloso del propósito de vida, y del para qué estamos aquí, para encontrarlo. Claro, que justo eso te iba a preguntar, Miguel, no hay un máximo de edad, o sea, puedes tener 60 años y empezar a encontrar tu propósito de vida y empezar a encontrar la plenitud que a lo mejor durante 60 años no tuviste al 100%. No exactamente. De hecho, se dice que hasta el último día de nuestra vida hay que buscarlo, si no lo hemos encontrado. Hay que buscarlo. Y se da a través de un proceso, que básicamente yo podría definirlo en 4 etapas. Okay. El primero de ellos es de un proceso de autoconocimiento, descubrir qué es lo que amo hacer. No lo que me apasiona, porque las pasiones son pasajeras. Hablamos mucho de la pasión. No, la pasión es pasajera. Un día me puede apasionar algo y al otro día ya no. No, lo que amo, lo que disfruto hacer además. Claro. Que pueden ser varias cosas. Entonces es hacer un listado de todo lo que amo y disfruto hacer. El segundo proceso es descubrir mis dones y talentos. Esos dones y talentos, aquello que hago bien naturalmente, igual va a ser una lista. Y ¿estos dos tienen que coincidir? Exactamente. Es como una cruz. Donde coinciden esas dos cosas, ahí es como esa cruz de encontrar el tesoro en el mapa. Ahí está. Entonces ahí es donde voy a prestar atención. Ahora, ¿cuál es el siguiente proceso? Es cómo lo puedo compartir al mundo, porque no se trata solamente de tenerlo yo, se trata de compartirlo, porque es ese dar que yo obtengo, pero también darlo a los demás, es ese servicio que yo obtengo. De hecho, ahí es donde se encuentra la verdadera felicidad, al momento de dar, en ese compartir, ahí está la verdadera felicidad. Y por último es cómo hacerlo entonces sustentable.
cómo Ok. poder vivir de ello, porque esa Claro. es la intención. Tal vez en este proceso al inicio no sea redituable, pero la intención es que cuando tú ya lo encuentras, empiezas a generar pequeños pasos, acciones, todos encaminados hacia allá, y un día te das cuenta que ya estás viviendo de ello. Claro. Repítenos estos 4 puntos Ajá. porque es muy importante que Fundamental. inclusive hasta tomemos notas si alguien Exactamente. tiene por ahí un pedazo de hoja y una pluma que lo apunte. Exacto, El primero, básicamente ¿cuál es sería? descubrir lo que amamos y disfrutamos hacer. Ok. Segundo, mis dones y talentos, aquello que naturalmente hago bien. Ajá. Tercero es cómo lo voy a compartir a los demás, cuál va a ser Ok. el medio, cómo voy a llegar a compartir lo que los demás sepan de esto. Y el tercero es cómo hacerlo sustentable, Claro. por supuesto. Esos Claro. 4 pasos son básicos, fundamentales. ¿Qué pasa si estos 2 puntos que nos dices que se tienen que juntar, que se Ajá. tienen que cruzar, Ajá. no coinciden? A lo mejor, y lo digo porque ahorita está muy de moda esto de que todos los chicos quieren ser influencers. Ajá. Entonces, a lo mejor uno dice, es que a mí me encanta, me encantaría hablar en cámaras, me encantaría que la gente me siga en un canal, pero a lo mejor no sabe ni siquiera qué es lo que va a compartir. Entonces, ¿cómo? Quizás están empezando en sentido inverso con lo que Claro. quieren. Primero ya saben que lo quieren compartir, ya lo quieren monetizar, Claro, ajá. pero no saben exactamente de qué van a hacer De qué hacerlo, este ¿verdad? tipo de... Claro. Mira, aquí lo fundamental Ujú. es perder el miedo al error. Y esto es bien importante, porque a veces la sociedad o los padres influyen tanto, sobre todo en los jóvenes, que imagínate, antes de los 18 años tienen que decidir a qué se van a dedicar. Sí. Todavía nuestro cerebro no está maduro, de hecho madura primero el cerebro de la mujer, después el del hombre, por allá de los 21 o 22 años. Ok. Entonces, antes de esa edad todavía se le está exigiendo al joven que ya decida a qué se va a dedicar. Entonces es una presión muy grande, es como, esto va a definir mi vida. Sin embargo, hay que quitarle presión. Saber que yo me puedo equivocar, puedo decidir el día de hoy, según lo que hoy pienso que soy bueno y que además me gusta, Ajá. iniciar este camino, y tal vez en el camino me doy cuenta en el proceso que realmente esto no es lo que amo, no es lo que disfruto. Que no te gustaba tanto. Exactamente, y poder simplemente elegir un nuevo camino. Esto también es, no importa la edad, hay personas de 40, 50, ya he atendido personas de 50 años que han llegado y han pasado de su vocación, de su trabajo que tenían, a algo completamente diferente, porque siempre tuvieron miedo al juicio, ¿no? Ajá, ¿Qué sí. dirían? Porque sus padres les decían que se iban a morir de hambre si se dedicaban a eso, y se han dado la oportunidad de hoy elegir algo diferente. Entonces, a los jóvenes sería, date el permiso de equivocarte, Ok. ¿no? Lo que hoy tú podríamos decir que te nace, que te llama, tómalo. Y en el camino ve experimentando, ve tomando los aprendizajes, Claro. y en el camino es donde vamos descubriendo realmente qué es lo que vamos queriendo muchas Claro, veces. y que también coincidir de cruces, de lo Ajá, que te gusta y exacto. de lo que tienes habilidad para hacer, Exacto. pues también se vale prepararse, porque Es a lo mejor correcto. te gusta y medio lo sabes hacer, Ajá. pero bueno, te puedes preparar para hacerlo muy bien. Es correcto. Mira, uno de los riesgos de no seguir lo que nos gusta y además de lo que somos buenos en hacer, uno de los riesgos de no seguir eso y dedicarnos a algo diferente es que entramos en estrés. Nos sentimos frustrados y eso a la larga nos mete en algo que se llama estrés crónico. Ajá. El estrés crónico al final se termina somatizando, nos terminamos enfermando. Cuando nosotros vamos alineado a lo que consideramos que amamos y además nos damos cuenta que fluimos naturalmente, eso nos permite seguir desarrollando nuestras habilidades, nuestras capacidades naturalmente. Se desarrolla la creatividad, surgen las ideas y eso nos mantiene también saludables. Claro. De hecho, se hizo una encuesta hace un año donde a 1,000 personas se les preguntó cuáles eran sus dones y talentos. El 75% de todas esas personas no supieron contestarlo, se mostraron confusas. Ajá. Entonces, por eso es un proceso de autoconocimiento que es intencional. ¿Cuáles son mis dones, mis talentos, primeramente? Y además de diversos estudios que se han hecho a lo largo de la vida, se ha comprobado igual que el 80% de la población mundial no están a gusto con su trabajo. Claro. ¿Eso qué significa? Que vivimos en una sociedad infeliz.
Sí. Por eso salimos a la calle, te tardas tantito en el semáforo, en el SIGA y ya te están pitando. Ajá. O te equivocas en algo y la gente ya te está criticando o te están juzgando. Claro. Es por eso. Por esa insatisfacción propia. Exacto. Pues vaya que estamos aprendiendo muchísimo, mi querido Miguel. Vamos a seguir platicando más del tema, así que si por ahí hay alguien que pues no entiende o no sabe qué quiere hacer de su vida, bueno, pues quédense muy pendientes de este programa porque vamos a seguir platicando del tema. Pero antes, tú que eres nuestro invitado de honor, mi querido Miguel, ¿a qué te suena este sábado? ¿Qué te gustaría escuchar? Vivir mi vida, Vivir de mi Marc vida. Anthony, precisamente. Pues, vamos a vivir nuestra vida con Marc Anthony en NotiFM. La mirada femenina de las noticias. NotiFem. Mis amigos de NotiFem, seguimos en este programa que vaya que está siendo muy revelador. Estamos aprendiendo mucho sobre cómo descubrir mi propósito de vida. Y para ello estamos platicando con Miguel Ángel Reina, quien es psicólogo y especialista en ayudarnos a abrir nuestra mente para encontrar aquello que queremos hacer en nuestra vida y que nos va a hacer feliz. De pronto, Miguel, creemos que nuestro propósito de vida tiene que ser algo muy espectacular, salvar al mundo, salvar al reino animal, o sea, no sé, y decimos, es que yo no tengo ningún propósito que sea muy trascendente. Y te digo esto porque yo sé de casos, por ejemplo, una señora que era muy buena para limpiar muy bien su casa. Sabe qué productos usar para desmanchar tal cosa, cómo limpiar un cristal sin que te quede una marca, en fin, lo hacía tan bien que lo empezó a compartir y ahora la gente la contrata para capacitar a gente de limpieza. Tienen sus redes sociales, pero así llenas de gente queriendo aprender cómo se trapea sin dejar marcas en el piso. O sea, cosas tan simples, pero ella ya encontró su propósito y es feliz compartiendo lo que sabe. ¿Qué tanto nos exigimos a veces que realmente puede ser lo más simple lo que nos puede cambiar la vida, Miguel? Sí, como lo acabas de mencionar y es un ejemplo extraordinario. Mira, el dinero y la fama es consecuencia de dedicarnos a lo que amamos. No importa qué sea. Si lo vemos desde un plano neutral, realmente no hay ni bueno ni malo. Simplemente es. Entonces se trata de conectar, como te comentaba, con lo que amamos, disfrutamos hacer. Ajá. Y además se nos da. Precisamente eso es lo que hay que seguir y quitarle ese juicio de que si es bueno, que si es malo, que si es la moda, todos esos prejuicios. Por eso requerimos en el proceso de autoconocimiento ir hacia adentro. Ajá. A callar las voces externas de todos, de la familia, de lo que la sociedad me dice que debería de ser, para yo escucharme y seguir ese camino. Y porque también vamos a escuchar de que no, es que de eso te vas a morir de hambre, eso no sirve. Y entonces ahí encontramos ese camino, por eso es hacia adentro. Y en este caso, como el ejemplo que das, bueno, es consecuencia de que la persona se escuchó, siguió su camino, no siguió las modas, lo que la cultura, la sociedad actualmente dice o dicta, y encontró ese camino. Entonces, eso es lo que requerimos hacer en este proceso, acallar lo exterior. ¿Qué me dice mi intuición? Realmente yo qué es lo que disfruto y además me doy cuenta que estoy fluyendo. Entonces en eso es en donde me tengo que encaminar, ir hacia allá y entonces van a empezar a aparecer los medios. De hecho hay una ley espiritual sobre la abundancia que dice precisamente que cuando nosotros nos dedicamos a lo que amamos, lo que disfrutamos, siempre va a haber dinero, siempre. Esa es una ley. Por eso es importante cuando me preguntan, Miguel, pero ¿cómo puedo ser más próspero? ¿Cómo puedo ser más abundante? Sigue tu camino, que es lo que tú amas. Porque a veces nos dejamos guiar precisamente, como lo mencionaste al inicio, por la moda. Claro. Ser influencer, tener las cámaras. Pero tal vez no es lo que yo disfruto. Tal vez yo me estreso mucho frente a una cámara, entonces eso no es lo mío. Claro. No lo disfruto. Entonces, cuando yo sigo mi camino, siempre va a haber. Siempre. Claro. Esa es esa certeza. Claro. ¿Y qué le dices a los papás? Porque este es un tema que los papás, y más si tienen cierta edad, que todavía son como más chapados a la antigua, bueno, se les ponen los pelos de punta cuando el hijo llega y dice, quiero ser rockero, claro, o quiero ser pintor.
Claro. Y pasa esto que dices de, ay, te vas a morir de hambre, ¿no? De esta casa no sales si no me traes tu título universitario. Claro. Y pues muchas veces pues los jóvenes pues están pues entre la espada y la pared de seguir lo que aman o hacerle caso a sus papás. ¿Qué es lo que deben de hacer los papás? Inclusive para saber si no es una simple moda de que una calentura que al rato se le va a pasar al muchacho. Claro. ¿Qué se hace en esos casos, Miguel? Mira, en estos casos es decirle al padre, a la madre, que simplemente aprenda a confiar en el hijo. Y que primero también el padre y la madre se dé cuenta que lo más probable es que está proyectando sus miedos y frustraciones al hijo. Ajá. Y en lugar de apoyarle a crecer, lo único que va a hacer es crear un ser humano frustrado, con miedo, y que no importa la carrera que estudie, no va a destacar. ¿Por qué? Porque va a desarrollarse bajo un miedo, bajo un deber ser. Aquella persona que se dedica a algo bajo un deber ser, vive frustrado, vive estresado. Entonces, eso con el tiempo, además de que lo va a enfermar, no va a encontrar su verdadera plenitud, que es para lo que venimos, a encontrar la plenitud. Claro. Entonces, ahí es simplemente aprender a confiar. Y como te decía también al inicio, perderle el miedo al error. Claro. Tenemos ese permiso de equivocarnos, porque inclusive el padre podría llevarlo a la mejor universidad, la carrera mejor pagada. Eso no garantiza que realmente va a destacar o que eso le va a resolver la vida al joven. Claro. Darse ese permiso de equivocarse. Claro. ¿Y qué le dices a los que hasta ahorita, que ya son mayores, que están, pues les está cayendo el 20, que a lo mejor tienen una vida pues rutinaria, de frustración, de que se dedican a trabajar algo por mantener a la familia, pero que pues les está cayendo el 20, que no son felices? Claro. Eso es estar en un modo supervivencia. Ajá. Cuando ponemos el foco en el dinero, te desvías de lo que realmente quieres. Por lo cual es darnos el permiso inclusive de buscar apoyo. Porque a veces nuestras creencias y el ruido exterior hace que nos enfoquemos en algo que realmente no es lo importante. ¿Y por qué no es lo importante? Porque cuando tú pones al dinero como lo importante, como te decía, te desvías del camino. Entonces vas a entrar en un modo supervivencia donde vas a estar estresado, una vida sin sentido, relaciones conflictivas. De ahí viene todos nuestros malestares, de hecho parte de no dedicarnos a lo que amamos. Cuando tú empiezas a dedicarte a lo que tú amas, entonces ahí el dinero empieza a aparecer. Es resultado. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta dice, no sé si te ha pasado que conoces a alguien y dices, esta persona cómo disfruta lo que hace. Se esmera, hasta hace más de lo que debería. Claro. Hasta la misma persona dice, no, pues le voy a pagar un poco más por el buen servicio o lo que hace, ¿no? Aportamos a esas personas que con lo que hacen también nos aportan a nosotros. Por eso, cuando hablamos de un propósito de vida, no solo es para mí, es para compartirlo, porque me aporta a mí, pero también aporta a los demás. Y los demás se benefician con eso. Y directa o indirectamente estamos creando un mundo mejor. Claro. Mira, en la NASA hace algunos años hicieron una entrevista y se acercaron con una persona precisamente de limpieza y le preguntaron, ¿usted qué hace aquí? Y esta persona les contestó, yo ayudo a mandar cohetes a la luna. Ay, qué bello. ¿Te das cuenta? Su propósito ella lo tenía muy claro. Ella sabía, esa persona, que con lo que hacía estaba colaborando a algo más grande. Entonces nosotros, cuando nos dedicamos a lo que amamos, estamos colaborando a hacer algo más grande en este mundo. Claro. ¿Y qué le dirías ahora? Pues hay muchos jóvenes, sobre todo en etapa de escoger carrera, de escoger un futuro, de que dicen, es que no me gusta nada y no sé hacer nada. O sea, esas personas que dicen, es que no tengo ninguna habilidad especial, nada me apasiona, hago esto porque, bueno, pues a lo mejor estoy en el negocio familiar, entonces pues ya me estoy heredando lo que mis papás ya construyeron, pero realmente pues si busco en mi interior no sé qué me gustan. ¿Cómo encontrarlo? ¿Desde dónde ¿Cómo empezar a partir, verdad? Mira, sería hacerse, hay muchas, de hecho hay test más elaborados, pero de entrada yo contemplo 4 preguntas básicas. Si hoy te dieran un diagnóstico
donde solo te queda un año de vida, Ajá. ¿qué harías? Ujú. Esa es una. 2, si el dinero no fuera el problema, ¿qué te dedicarías? Ajá. 3, si hoy nadie te juzgara, ¿qué harías? Ajá. Y la 4, ¿qué soñabas? ¿Qué querías ser de pequeño? Ujú. Ahí están las pistas. Ahí va a haber algo en común, que si tú te haces estas preguntas, va a empezar a resonar entonces realmente qué es lo que quiero hacer. Ajá. Entonces, básicamente, eso empieza a callar el exterior, todas las ideas que me han sembrado, lo que debo de hacer, porque un deber no es un propósito de vida. Si tú estás más estresado en lo que estás haciendo, entonces no estás en tu propósito de vida. Yo puedo estar estresado un día porque tal vez no me salieron las cosas como quería, Claro. pero al día siguiente yo me levanto por gusto, porque quiero hacerlo. Claro. Pero ese deber de, híjole, tengo que ir al trabajo, ya no aguanto, ya no quiero hacer esto, ¿qué hago haciendo esto? Y estoy en ese estrés. Eso es un deber ser, eso no es un propósito de vida. Claro. Estoy entonces modo supervivencia nos enferma, me mete en un modo de lucha-huida. Entonces, desde ahí, lo más seguro es que no va a pasar mucho tiempo para que me enferme, porque me mete en un estrés crónico. Claro. En cambio, cuando yo me doy cuenta que esto es lo que me gusta, aunque no estoy teniendo los números, los resultados que yo quisiera, pero lo disfruto, Vas por el camino. vas por el camino. Perfecto. Pues Miguel, vaya que ha sido enriquecedor platicar contigo. Nos dejas una tarea muy importante que es descubrirnos a nosotros mismos, ver si estamos en el camino indicado o recomponernos el camino. Exacto. Como cuando cambias de ruta con las aplicaciones de los mapas. Te agradezco muchísimo. ¿Cómo podemos estar cerca de ti a través de las redes sociales? Muchas gracias. Sería a través de Facebook o Instagram o TikTok, y ahí aparezco como Miguel Ángel Reina Oficial. Perfecto. Ahí están para poder compartir más temas sobre esto. Padrísimo. Te agradecemos mucho, Miguel Ángel. No, siempre un honor poder estar aquí contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, no se muevan de sus lugares porque Notifem continúa. Notifem.